Ok. Bueno, más. Ok, bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer la célula nuevamente. Pues gracias por la oportunidad, brother. Gracias. El tema de hoy va a ser un evangelio simple y poderoso. Se llama hojita. Vamos a leer de Hechos 18 y Primera de Corintios 2. El objetivo es este. ¿Okay? El objetivo es este, dice, observar el poder que tiene el predicar de una manera simple el evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Pues vamos a hablar de lo que se centraliza en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. En este caso es el evangelio, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Okay. ¿De qué se trata el evangelio? ¿Alguien podría decirme? ¿David? ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué habla el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas que nos comparte la hermana? Habla de los mandamientos que nos está dejando Dios y de varios personajes que son del pueblo de Dios para que nos dejan escritos cosas que quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y espiritualmente, que es lo importante. Ya cuando te le reconozcas a Él como nuestro Dios. Ok, bueno, vamos a ver si lo que dice David es el evangelio. Pero sí. Vamos a ver qué es lo que dice. Ok, tengo un versículo aquí que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, a ver si podemos ir allí, se los voy a leer. No como quieras si leo y nos apuntan a citar. Aquí está Pablo hablándole a Corintios, ¿verdad? Se los leo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí viene. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, el evangelio. ¿Qué es eso? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. El evangelio de la gracia de Dios habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo, Dios tomó cuerpo, se despojó de sí mismo y tomó cuerpo. Dios el Hijo, Jesucristo, el hombre, y que murió por nuestros pecados. Que si recibimos ese mensaje de salvación, creemos que Él tomó nuestro lugar, pagó el precio que tenemos que pagar nosotros y que resucitó, entonces seremos salvos. Toda la Biblia habla de Jesucristo, de la obra de nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo. Pero el eje central es el evangelio. Mucha gente puede conocer muchas cosas de la Biblia, mandatos, enseñanzas, ordenanzas de la Biblia, lo cual está bien. La fe viene por el oír, se nos ha enseñado el oír la palabra de Dios. Una vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios le habla a nuestro corazón. Mas sin embargo, el evangelio habla de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces eso es de lo que vamos a estar viendo. De eso se trata esto. Hay un versículo que me gusta mucho, que es 2 Corintios 5, 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Habla también el evangelio, ¿verdad? Entonces, centralizándonos de que el evangelio es Cristo muriendo en la cruz por mis pecados y resucitando, siendo el evangelio eso, quiero que leamos ahorita algo que está en Hechos capítulo 17, por favor. Espero no cantinflear. Si los confundo, pues ya. No te apures, bro. Ya saben. Si cantinfleas es porque tienes buen maestro. Ok. Y de mí. Aquí vamos a hablar se le subtitula aquí la decepción, que está en Hechos 17, 32 al 34, ¿verdad?
pero me gustaría que leyéramos Hechos, obviamente capítulo 17, pero desde 16, capítulo 16, ¿ok? Aquí vamos a hablar, Pablo está en Atenas. En esta ciudad sabemos que Atenas era un lugar de mucho conocimiento, mucha filosofía, muchas letras, mucha gente que tenía mucho tipo de conocimiento, puras cosas intelectuales, ¿verdad? Un amigo me había preguntado, bueno, pues ¿cuál es la diferencia de la palabra de Dios a un libro de filosofía, lógica, psicología? Bueno, que la palabra de Dios le habla a nuestro corazón, le habla a lo más profundo de nuestro ser, mientras que un libro de psicología, de lógica, filosofía le habla a algo intelectual, solamente nuestra mente. Es por eso que los cambios del ser humano no son temporales. Si vamos a la psicología, son temporales porque realmente lo que necesitamos ser transformados es del corazón hacia afuera, ¿verdad? De lo más profundo de nuestro ser hacia afuera. Entonces está en un lugar de muchas letras, mucha filosofía, como estamos comentando, y aquí está Pablo, una persona preparada, una persona que tiene mucho conocimiento, muy inteligente, muy preparada en todo, ¿no? Entonces aquí está Pablo y dice, les leo desde el 16. Llega Pablo a la ciudad y quiero que veamos ciertos detalles desde aquí, que nos enfoquemos en qué parte de este speech que da Pablo a ese tipo de gente, en qué parte de este speech habla del Evangelio y si se brinca algunas cosas del Evangelio o no. Les leo rápidamente. Hechos capítulo 17 versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo había sido perseguido anteriormente, había sido encarcelado, había sido perseguido. Y llega a Atenas, dice, los esperaba en Atenas, vamos a ver aquí. Dice, y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Discutían. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Una persona palabrera es una persona que habla mucho pero sin fundamento, habla muchas cosas pero sin fundamento. ¿Sí? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Se habla en esta sinagoga, ¿qué? De Jesús y la resurrección. Sí, y tomándole, ¿quiénes? Los que acabamos de decir ahorita, los filósofos epicúreos, no se conoce bien, los estoicos. Dice que aquí en el 19 que lo tomaron y le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar donde se discutían ciertos problemas de la ciudad, de las personas, o se llevaban a cabo ciertas leyes, o se discutían ciertos temas de cosas que ellos querían saber. Era un lugar donde querían escuchar cosas nuevas y dialogar acerca de cosas nuevas. Y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Se lo querían llevar a este lugar para que les pudiera compartir del mensaje que llevaba Pablo, porque era algo nuevo para ellos. Era un lugar totalmente que no conocían la palabra, que no conocían a Dios. Tenían muchos dioses, creían en muchos dioses, pero no creían en Jesucristo. Entonces era algo nuevo, tenían comenzó a oír y se lo llevan ahí para que les comentara a estos sabiondos, a estos eruditos, a estas gentes inteligentes, ¿no? Pensantes de aquel entonces. Dice 22. Entonces Pablo, ya estando allí, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ahí va el speech de Pablo. Vamos a ver qué les va a decir. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pongamos atención a ver en qué tipo de cosas si está tocando el Evangelio Pablo aquí. A que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, al Dios no conocido. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado
el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura, arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Está hablando palabra de Dios? ¿Está describiendo a Dios de alguna forma u otra? ¿Está dando ciertos indicios? Pues algo. Está hablando algo, ¿verdad? Está hablando de que Dios es el creador, Dios ha dado ciertos límites, que nos arrepentamos. Al último dice que aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Dios, el Dios no conocido que tenían ellos en altar ahí. Está hablando palabra de Dios. Vamos a ver si faltó algo de la resurrección o del evangelio, lo que es centralizado en el evangelio. Yo lo que puedo ver aquí es que no dijo en ningún momento Jesucristo, dijo el varón, ¿verdad? No dijo Jesucristo, no le llamó, no los llamó tampoco pecadores. A ver, lo que dice en el 30 dice, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, pero no dice que se arrepientan de qué, que se arrepientan de que se portaron mal, de Pero que sí está hablando de... está hablando de Dios. Sí, porque le está diciendo que no está en templo, ni nada. Ajá, le está dando una descripción de Dios. Sí le está hablando a la forma que yo lo veo, está hablando palabra, pero no está utilizando el nombre de Jesucristo, no está diciendo que nos arrepintamos de qué, está llamando al varón, está dando ciertos indicios que... Porque ellos querían algo creado para adorar. O sea, está hablando de cosas de la palabra, pero no está centralizando su enseñanza, su speech en Jesucristo y en el arrepentimiento, lo que es el evangelio total. Está dando un mensaje motivacional, más o menos. Está Pero hablando, sin fundamento. está dando, está dando Está hablando la manera de cómo llegar. cómo llegar. Sí. Está mezclando un poquito lo que sí es palabra, pero está viendo su forma para poder llegar, Para poder que ellos puedan entender relacionando el evangelio con él. Es como yo lo veo. Que quería que viéramos esto para que ahora sí podamos contestar la hojita y tengamos una idea de lo que se está refiriendo este speech, este diálogo que está teniendo Pablo, ¿ok? Ahora sí, dice en nuestra hojita, ya que vimos el background, en inglés y en español ya, el background de la que va a preguntar aquí. Ve pasando, brother, los manos de estos. Bien, ahí nos va. Aquí nos habla del lugar donde viajó Pablo, ¿está bien? Sí, Atenas está en el círculo y luego acá pegadito hacia abajo está Corintio. Sí, están en Grecia. Anduvo en Éfeso, en Atenas y Corintio. ¿Okay? Y Atenas es el lugar donde se dio esto, lo que vamos a ver aquí. Ahora sí vamos a la decepción, Hechos 17, 32, 34. En el 32 es lo que sigue de lo que acabamos de leer, ¿ok? Y lo leo, 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, ¿cómo se terminó este speech de Pablo? En el 31 dice, vuelvo a repetir, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En eso había terminado el speech. En el 32 aquí dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pregunta es, ¿qué sucedió con Pablo en Atenas después de intentar presentar el evangelio con excelencia de palabras y humana sabiduría? ¿Cómo reaccionaron estas personas que habían escuchado todo el speech de Pablo? Unos se burlaban y otros decían. Se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otra ocasión. En otra ocasión. ¿Por qué? Porque como dijimos, querían simplemente conocer algo nuevo, escuchar algo nuevo, pero sabemos que al hombre
ese tipo de personas siempre querían tener más conocimiento, conocimiento, conocimiento. 33, ¿estamos? Versículo 33, leo. Y si Pablo salió del medio de ellos, dice, y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. La pregunta aquí en el 34 es, ¿cuántos de esas personas que habían escuchado, cuántos creyeron? Algunos. Dice que algunos. Algunos, ¿verdad? Pues, No creyeron, poco. fueron muy pocos, ¿cierto? Yo les pregunto esto, ok, sabemos que Dios es el que da oídos, ¿verdad? Oídos para oír y ojos para ver. La fe viene por el oír. En algunas ocasiones, anteriormente cuando había predicado, Pablo dice que se habían convertido muchos habían creído, más adelante otros muchos van a creer, pero aquí dice que pocos creyeron. Ahora, yo veo aquí que, esta es mi deducción conforme lo que he leído, unos creyeron, sí, la fe viene por el oír. Quizás no escucharon el evangelio centralizado, que ya hemos comentado en unos momentos, pero han escuchado palabra de Dios. Y con esa palabra de Dios, que la fe viene por el oír, ciertamente, es por unos cuantos pudieron creer, ¿cierto? Pero yo les pregunto a ustedes, cuando escuchamos el evangelio, a lo mejor no escuchamos, a lo mejor no entendimos en ese momento lo que era el centro del evangelio, la muerte, resurrección de Cristo, murió por nuestros pecados, pero de alguna forma u otra, al escuchar la palabra, Dios nos jaló. Nos jala, nos hace creer en Él, y conforme estamos caminando en Él, conforme estamos siendo añadidos a esa vida que es Cristo, nos va mostrando el evangelio de una vez cada vez más grande y más profunda. Y es cuando empezamos a entender el evangelio puro, lo que se centraliza el evangelio. Es como yo lo veo hasta aquí así, ¿ok? Nomás quisiera dejar bien claro qué es el evangelio. O sea, ¿qué es el evangelio? El evangelio no es otra cosa más que Dios se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios para venir a vestirse de hombre, de carne en Jesucristo, haciéndose hijo de Dios, o sea, Dios en la carne, Emmanuel, lo declara así la Escritura, y vivir el tiempo que estuvo, no se precisa si son 30, 33 años, no se precisa con exactitud, pero es alrededor de ese tiempo, sin pecado, sin mancha, sin ningún pecado. Y esa sangre preciosa, pagar el precio por ti, por mí, en la cruz sin ser culpable y morir por nuestros pecados. Y una vez que lo sepultaron, al tercer día resucitar de entre los muertos. Y ese es el poder de nuestra esperanza. Si Cristo resucitó un día, estaremos con Él, resucitados también. Ese es el evangelio. No es otra cosa más que eso. Dios viniendo en carne, pagando el precio en la cruz con su sangre y resucitando de entre los muertos y estando arriba en poder para recibirlo, ¿no? Pero ese es el evangelio específicamente. Entonces el evangelio tiene poder para salvación. Cuando la gente escucha esto, eso es lo único que tiene que escuchar, en el sentido para salvación. Ya después para discipulado, obviamente hay mucha palabra del Señor, ¿verdad? Todos los personajes de fe, hombres de fe, todo su pueblo, o sea, hay muchas enseñanzas que nos puede dejar desde el Antiguo Testamento hasta Muchas enseñanzas, pero para salvación es el evangelio, lo declara así la Escritura. Leí un comentario de MacArthur que decía que toda la persona que es incrédula siempre hay que predicarle lo que es el evangelio puro. Así es. Nosotros que somos creyentes, obviamente toda la Biblia, toda la palabra se enfoca en el evangelio De una u otra manera. de una u otra manera, ¿verdad? Pero una persona que es incrédula, que no conoce al Señor, hay que predicarle el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De la gracia de Dios. ¿Ok? Es por eso que escuchamos de este predicador, Charles Spurgeon, de que siempre su enfoque era el evangelio, Cristo en la cruz. En cada pasaje que leía, siempre su enfoque era
Jesucristo en la cruz, el Evangelio. Sí, porque si nos vamos, sí es cierto, tienes toda la razón, porque si nos vamos a los personajes que son de fe, del pueblo de Dios, bueno, fallaron. Y Jesucristo, no, y aparte otra cosa, porque pues, Dios mismo se despojó para venir a pagar por nosotros nuestros pecados, ¿verdad? Y tener vida eterna con Él. Sí, sí es. Exactamente. Y ese es el motor de nuestro andar, ¿verdad? Nuestra familia de Cristo. Ok, estamos. Ahora vamos al enfoque, que es la segunda sección de la hojita, por así decirlo. El enfoque es de Hechos 18, del 1 al 5. Ok, ¿estamos todos allí? Sí. Aquí ya es Pablo en Corinto. Dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? De las que acabamos de hablar, que le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? Hasta ahí muere, ya córtale, ya nos vemos, ya nos compartiste, órale, bye. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador de aquel entonces, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pregunta número 1. Dice, ¿qué hizo Pablo después de estas cosas? Salió de Atenas y fue a Corinto. Ok. Salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Estamos? ¿Quiénes fueron los primeros colaboradores de Pablo en Corinto? Aquila y Priscila. Ok, Aquila y Priscila su mujer. Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, exactamente. Mi respuesta corta está correcta. Priscila y Aquila. Ok, sigo leyendo el 3, vuelvo a repetir el 2, ok. Dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, ¿quién? Pablo, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pregunta número 3. Es hojita. ¿Cuál era el oficio de ambos que les permitió estar y trabajar juntos? También leí Ok. Ahí va. Muy bien. Entonces está Pablo aquí en Corinto, ¿verdad? Y ya los conoció y se dedican a hacer tiendas. Versículo número 4, 18:4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Quién? Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok, pregunta número 4. ¿Qué hacía Pablo en Corinto? Y en la sinagoga todos los días de reposo persuadía judíos y a griegos. Ok, discutía en la sinagoga. Sabemos que en la sinagoga era un lugar donde se juntaban los judíos, la gente en sí. Y se discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok, dice que discutía con ellos, ¿verdad? ¿Qué discutía? Evangelio. El Evangelio. Ok, dice que los días de reposo, ¿verdad? Que era, ¿qué día? En aquel entonces. Sábado. Para nosotros, como hijos de Dios, cada cuando debemos estar listos para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Todo día, ¿verdad? Todo día es nuestro sábado, ¿verdad? Cristo es nuestro sábado. Entonces siempre debemos estar listos para poder predicar el Evangelio. Y persuadía a judíos y a griegos. No con la inteligencia humana, ya lo veremos, ya lo leeremos, sino con la inteligencia y la sabiduría que da el Señor. Versículo 5, 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Está la diferencia.
Ok, entonces ahora Pablo vuelve otra vez al enfoque, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Ok, dice la pregunta, ¿cómo estaba Pablo cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia? Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. O sea, se dedicaba, tenía una ocupación anteriormente, ¿verdad? Hacedor de tiendas. Y ahora se dedica totalmente a compartir la palabra, ¿verdad? Y algo dice, algo padre aquí, ¿va? Que dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Un predicador, trabajo primordial, por decirlo de una forma, la función primordial del predicador es predicar la palabra. Ese debe ser el enfoque, estar enfocado en la palabra. ¿Por qué? Porque el pastor, el predicador, todos podemos predicar la palabra, pero el pastor está a cargo de un rebaño y debe dar cuentas. Y es el que debe llevar ese rebaño a la palabra de Dios. Por eso debe estar por completo enfocado en la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia? ¿Ok? Me llamó la atención de que está ahí, pues me imagino que son esposos, Priscila y Aquila y Priscila, ¿verdad? Sí. Pues, también, o sea, una mujer estaba, o sea, dirigiendo, ¿verdad? Pero siempre y cuando, o sea, siempre es el hombre que debe dar la palabra, ¿verdad? No. O no. Ellos eran como que se juntaron para hacer sociedad, para hacer las tiendas. Sí, sí. O no como una sociedad, sino se juntaron y hacían tiendas. Era para el trabajo general que hacían, haciendo tiendas. Pero después, en el 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo solo ya era el que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. No ellos, ¿verdad? No Priscila y Aquila. Ellos obviamente escuchaban la palabra y estaban cerca de Pablo y me imagino que se convirtieron, pero no ellos estaban predicando, sino ellos estaban con Pablo al principio haciendo tiendas, en eso trabajaban. Ajá, sí. No. Sí, están asociados ahí. Y ahí era la provisión para Pablo para poderse dedicar por entero. Exactamente. Y después ya Pablo se despegó del negocio, por así decirlo, Sí. para que Pablo de ahí pudiera estar manteniéndose y estando de lleno al 100% a la predicación. Exactamente así es. Así es. Bueno, ahora vamos a la estrategia, que es la tercera parte de nuestra hojita. Vimos primero la decepción, lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Le dieron calle, le dijeron, estaba predicando y dijeron, bueno, ahí te ves. Dijo Juan Carlos, lo dejaron en visto. Con dos palomitas. Esa fue la decepción. Ahorita acabamos de ver el enfoque, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Dice aquí, La estrategia. ahora la estrategia, que está en 1 Corintios 2, del 1 al 5. ¿Alguien lo podría leer? Sí, leo. ¿Está bien? 1 Corintios 2, del 1 al 5. Sí, primero 1 y 2. Uno y dos, preguntitas, primero, ¿verdad? Sí, ok. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber en vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Gracias. La pregunta dice, ¿cuál fue la estrategia que Pablo usó para anunciar el testimonio de Dios a los corintios? ¿Alguien sabe? No ir con Pues sé excelencia. que no fue con excelencia. No fue con Palabras, excelencia, en palabras o sabiduría. Es decir, que fue con directamente a predicarles a Cristo, el Cristo crucificado, ¿verdad? Más adelante lo va a decir.
o sea, lleva un mensaje más directo para que puedan escuchar el evangelio puro, ¿verdad? Lo que estamos comentando hace rato. La gente que es incrédula necesita escuchar lo que es el evangelio en sí para que puedan creer en él. Ya más adelante nuestro Señor va expandiendo y nos va dejando conocerle cada vez más sus estatutos, sus ordenanzas. Algo que me permites comentar algo, bro. De hecho, algo que comentaba con mi brother, de hecho es compañero mío en el trabajo, y lo comentábamos hace rato. Yo le decía, bro, lo que pasa es que si leemos, si tú a mí me lees o cualquier hermano que está en la palabra, lee lo del 17, de Hechos 17, pues podemos observar el evangelio entre líneas, o sea, lo observamos perfectamente bien. O sea, sabemos que está hablando de este varón es Jesucristo, lo identifico, porque está hablando de la resurrección y todo. Pero si tú le lees esas líneas a alguien que no conoce a Cristo, no va a saber de quién estás hablando. Claro. Esa es la diferencia. Por eso es que ahorita recalca mi brother que como lo recalca la escritura y como lo dice el pastor, que es necesario que des el evangelio limpio a aquel que no conoce a Cristo. ¿Para qué? Para que le pueda él recibirlo tal, y ya el Señor da oídos o no, ¿verdad? El Señor es el que decide, pero que por el expositor en este caso o el predicador no quede de ponerlo en la mesa a Jesucristo como el Cristo y como el Salvador, ¿verdad? Es así, es así. Así es. Y es por eso que me llama mucho la atención, como dice, voy a leer, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, que es cosa que debemos proponer nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo que proponemos? Ya conocemos el evangelio, ya conocemos cosas que debemos hacer, cómo estar caminando. Bueno, vamos aprendiendo a caminar nuestra vida, a cómo orar, cómo ser un discípulo, con la iglesia, cosas así. Pero cuando debemos proponernos a hacer el evangelio simple para darlo a conocer a la gente que no conoce a Jesucristo. Y les propongo algo que he estado pensando. Bueno, no se los comparto. No se los propongo, pero se los comparto. Una pregunta. ¿No volvió a Atenas, Pablo? Qué buena pregunta. No sé si volvió a Atenas o Porque, no, o sea, porque- pero a Corintios sí, o sea, Corintios estuvo ahí. Sí, habla todo ahí. Pero ya. A Atenas no sé, creo que no regresó. O sea, fue nada más esta vez que se los hizo. Otra cosa que habían dicho de eso sobre Atenas, de como en Éfeso hubo gente que creyó por la predicación de Pablo y se abrió una iglesia, ¿verdad? Los Efesios. Corinto, y pasó lo mismo, mucha gente creyó y se levantó una iglesia. En Filipo también. Sí. Se hizo otra iglesia. Y en Atenas creyeron unos cuantos, pero no dice que se hizo una iglesia. Creyeron unos cuantos. No sabemos qué más, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona es traída a nuestro Señor, pues el Señor la va a acomodar en algún lugar, pero simplemente no da otro dato que nos diga que se levantó una iglesia en Atenas, ¿verdad? Y no sabemos qué son. Les comentaba, yo sé que muchas veces cuando me dicen, ¿cómo estás? Yo estaba pensando mucho esto y solamente soy yo, que les comparto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y tengo tiempo pensando esto. Que cuando digamos algo así, estoy diciendo para mí, para mí. Digamos así, con nosotros, gracias a Dios o algo. Lo va a decir Dios, gracias a Jesucristo. O, ¿estás todo bien? No, sí, gracias a Dios. Lo voy a decir gracias a Dios, gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado que como los de Atenas, Grecia, lugares, muchos tienen la idea de Dios y todos pueden creer en Dios, pero el problema está cuando decimos el nombre de Jesucristo. Entonces, yo como cristiano le digo por mí, y es algo que me está dando mucho calambres, en lugar de decir simplemente Dios, decir nuestro Señor Jesucristo, y creo que se puede hacer un parteaguas o algo que nos diferencie, que sea una diferencia entre los que dicen Dios general a nosotros decir Jesucristo, pero solamente es un comentario Igual decir Señor. para mí. ¿Okay? Vamos a hablar por ti. Espero me hayan entendido lo que quiero decir. Sí, claro. Okay. Ahí se los dejo de tarea.
Ok, versículo 3, 1 Corintios 2, 3. Dice, Angeli, ¿puedes leer? por favor? Ya estamos la otra, sí. Sí, fue. Sí, ¿verdad? Sí, así es. La segunda ya es con esta. Ya, ok, perdón. ¿Puedes leer el 3 antes? No saber entre ellos. 2, 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Órale. Pregunta número 3. ¿Cómo describe Pablo su estadía con los corintios? Humildad, temor y debilidad. Exactamente, que estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Alguien me puede decir qué significaría eso? ¿O por qué diría eso Pablo? ¿Por qué dijo Pablo? Siempre que nos imaginamos a Pablo, nos lo imaginamos así como que el superhombre, ¿no? Pablo, órale, no se cansaba. No te tienes idea. Yo aquí veo también, tanto Pablo en Atenas, él buscaba hablar con el conocimiento o al conocimiento, con sabiduría, porque él era muy letrado, con mucho conocimiento. Y aquí a los corintios les habla con el corazón, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, con temblor, temor, ¿verdad? Pero con el corazón, despojándose de palabras bonitas o palabras ligeras, y se fue ahora sí a Cristo, al fondo, ¿verdad? Al Evangelio, o sea, tal cual era. Por eso creo yo que es algo de lo que dice aquí, que tenía temor y temblor porque se estaba abriendo, ¿verdad? O sea, de corazón. Y yo así lo veo. De hecho, es así. Yo quiero participar en algo. Cuando los jueves que voy a dar una célula, o sea, yo en mi casa ya, pues le oro a mi padre, ¿verdad? Y le clamo y le pido. Entonces, y es este sentir, no es otro más que este sentir. Sí. Primero es debilidad, porque no tenemos ninguna capacidad para poderle mostrar a alguien el poder de la palabra de Dios. No hay capacidad alguna de ningún ser humano, de ninguno. Y entonces es esta debilidad. Y luego con temor y temblor, claro, temiendo, Señor, o sea, temiendo y temblando, Señor, porque no soy digno, Señor, de mostrarle a mis hermanos la palabra de tu poder, Señor. O sea, ¿por qué yo? Pero pues le plació y así es como Él quiere. Entonces es esa la postura que tiene Pablo, y es eso, un corazón contrito y humillado, sabiéndose imperfecto, sabiéndose no competente para hacer lo que le mandaron a hacer, mas sin embargo tener que hacerlo. Y por eso es con debilidad, temor y temblor. Es exactamente ese Con un sentido. temor reverente y aún así haciéndolo siendo valiente. Exacto, ¿no? exactamente. Eso. No es otra cosa más que eso. Y cuando dices temor, bueno, hablo también por mí, es un temor de fallarle a mi Señor, no es un temor de hacia ti, un temor un temor de fallarle. Claro. De no hacer su voluntad. De no hacer su voluntad, como de Él lo no indica. entender y no poder transmitir o comunicar o mostrar el mensaje que tiene el Señor para Sí, porque nosotros. pues, yo digo que, perdón, en Atenas, a lo mejor, pues, usted sabe que es la voluntad de Dios al que le dé oídos, pero en Atenas, ¿por qué no me hizo así? A lo mejor, no sé, fue el Señor el que dijo, no, pues de aquí no, o nomás pocos y ya me supo. Y aquí la diferencia que, como dice el hermano, con el corazón y ya de cuenta con temor al Señor, ponerse las manos del Señor. Así es. Para que las personas tengan oídos y ya ver, pues ya lo sabemos cómo fue, que hay iglesia y todo. Así es. Ok, la pregunta, dijimos la pregunta y respuesta de la 3, dice, ¿cómo describe Pablo su estadía con los corintios? Estuvo entre ellos con debilidad
y mucho temor y temblor. Ujú. Pregunta 4. ¿Qué evitó Pablo en su predicación a los corintios? Palabras persuasivas de sabiduría humana. Ok, no lo habíamos leído, pero se los leo. Los leo desde el 3 completito, 3 y 4, ¿ok? Perdón. No, sí lo leyó la hermanita el Sí. 4. Sí, Sí. sí, Ah, lo sí, leyó, sí. sí. Ah, sí. Bueno, sí. Se lo repito. Ajá, sí. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y de poder, sí. O sea que completamente se puso en las manos del Señor, ¿verdad? Así es como debe ser. Sabiendo que Pablo estaba una persona letrada en la palabra, ¿no? Se la sabía a derecho y al revés. Sí, Mas, sí. sin embargo, poniéndose todo Siempre. a las manos del Señor. Siempre hay que dejarle todo. Algo comentó el pastor Paul en la predicación del domingo sobre esto, que dice, cuando Pablo estuvo en Atenas, pues realmente no fue una predicación en sí, ¿verdad? Era como él estaba hablando al nivel de los griegos, porque sabemos que los griegos pues, eran muy estudiosos y todo eso. Pero yo creo que cuando llegaba a Corinto, ya dice, caray, pues no estuvo bien lo que hice. Entonces, ahora dijo, bueno, ahora ya me voy a proponer realmente hablar del Evangelio, ¿verdad? Y creo que por eso también fue que funcionó mejor, ¿verdad? Sí, Como claro, que porque... a lo mejor pienso yo que la regué ya, ¿verdad? O sea, a lo mejor acá voy a decirlo de otra manera. Puede Quizás es ser. la manera de haber querido entrar con ellos, Exacto. pero nosotros no tenemos el poder. Queda claro No. que nosotros ni tengo la habilidad de persuadir a nadie. Si Dios no quiere, por más que me siente con Él a mostrarle la Escritura, si el Señor dice no, es no. Y quizá por eso no funcionó, ¿verdad? Como dice el hermano, porque en Atenas solamente pocos aceptaron porque realmente no predicó a Jesucristo. Sí, y al diluirlo le quitamos el poder al Evangelio, o sea, su poder, que Él es el poderoso, o sea, la palabra de Dios es la poderosa, no lo que uno pueda decir o no decir, sino simple y sencillamente, como lo decía el hermano Chuy ahorita, o sea, mi temor es no hacer lo que debo hacer para mi Señor, ¿verdad? O sea, no por quien esté o no esté, ¿verdad? O no por ninguna persona, sino fallarle a Él de no decir lo que Él quiere que diga, ¿verdad? Y por eso es que lo mejor es eso, clamarle y pedirle que sea Él en nosotros el que hable cuando vamos a exponer su palabra, ¿verdad? Siempre es así. Y de ahí la importancia, bueno, sabemos que como había comentado, el Señor es el que nos permite, nos abre los ojos y nos da oídos para oír el Evangelio. Sí. Pero como hijos de Dios nos ordena el compartir las buenas nuevas, Claro. porque es la forma en la que nuestro Señor trae a su pueblo a casa, ¿verdad? Y nos da, y es lo que dicen ahorita, es por eso que Pablo, sabiendo de ese mandato, de esa ordenanza en nuestro corazón, que Dios ha depositado en nuestro corazón, pues quiere hacer las cosas de la manera más correcta. Pero sabe que la forma correcta, por así decirlo, es entregarle todo al Señor y pedirle y rogarle que Dios obre a través de la palabra, a través de Pablo, a través de su Espíritu, ¿verdad? Que es lo que nos queda a nosotros como hijos hacer. ¿Ok? Bueno, parece que ya... Ok, pregunta 5, eso no la contestamos, ¿verdad? No, No. de hecho no lo hemos leído. No la hemos leído, se las leo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. No fue con palabras de excelencia humana. Creo que también ahí Pablo en Atenas quiso utilizar puras palabras domingueras, o sea, interponiendo sus conocimientos y sus... Sí. Y no. Sí. Quiso entrar como Sí, no es por ahí. Exacto. Y Dios y nuestro Señor tuvo misericordia de unos, a pesar de, pero fue enfocando cada vez más Obvio. el mensaje del Evangelio en Pablo, ¿verdad? Y se lo mostró. Y es lo que Quizá, quiere hacer en nosotros. quizá entraron como Pablo que humeaba, ¿verdad? Pero el Señor los prendió, ¿verdad? Exacto. O caña cascada, pero el Señor la sanó, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, que es el resultado. Ya vimos la decepción, el enfoque, la estrategia que acabamos de leer, y ahora vemos el resultado. Cuando tenemos la estrategia de hablar de Cristo crucificado,
del Evangelio, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Ok? Vamos a leer Hechos 18, del 8 al 10. ¿Ok? Se los leo. ¿Estamos todos ahí? Sí. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, bueno, así, hasta el 8. Sí, cuando está la pregunta. Dice, ¿cuál fue el resultado de predicar a Jesucristo y a este crucificado? De los corintios. De acuerdo al 8. Creían y O de acuerdo al eran 8. Creyó en el Señor Crispo. Y Crispo creyó, el principal de la sinagoga, porque anteriormente leímos que Pablo predicaba en la sinagoga, ¿verdad? Bueno, dice aquí en el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo nuevamente el mensaje de Cristo crucificado, de la resurrección, oyendo, creían y eran bautizados. Nos vuelve a decir aquí nuevamente, ¿cuál es la consecuencia de haber creído? ¿Qué es lo que sigue después de que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo? Bautizarnos, dar testimonio de lo que hemos creído, ¿verdad? Así lo dice aquí. Sí, sí, yo sé que no está en la hojita, pero sí me gustaría leer esos dos versículos que están ahí en Hechos 18, el 6 y el 7. Es importante porque cuando hablas del Evangelio a alguien y no lo recibe, ese ya no es tu problema. Claro. Ya deja de ser tu problema, y el 6 no lo declara. Y luego el 7 nos refuerza que si tú persistes en lo que debes hacer, no con las mismas personas, ¿verdad? Estamos hablando de no porque uno no recibió ya vas a dejar de predicar. O sea, a eso me refiero, ¿verdad? Sigues predicando, entonces vas a ver el resultado con los que el Señor les da oídos para oír y ojos para ver. Leo así nomás rapidito, es el 6, estoy en el 6, Hechos 18, 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando, bueno, estábamos hablando de que Pablo ya estaba de lleno en el Evangelio cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, de Macedonia. Pablo ya estaba entregado por entero al Evangelio. Y predicaba en las sinagogas, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. O sea, yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Eso le dijo a los judíos, que en la sinagoga lo empezaron a rechazar. Pero fíjense lo que ocurre en el 7. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. ¿Sí? Así que él se fue a la sinagoga, pero se fue enseguida a la casa enseguida y de Justo. Y ahí él siguió hablando del Señor. Y en el versículo 8 pasa esto. Y después Crispo, el principal de la sinagoga, se convierte. Porque Pablo siguió predicando ahí afuera de la banqueta de la sinagoga, ahí en la casa de Crispo, de Justo. Y es entonces que esto es importante, ¿verdad? Nomás tú haz lo que se te mandó a hacer. Si no escucharon, pues ahora sí que sacúdete los pies, sacúdete los vestidos y adelante, sigue siendo lo que el Señor te llamó a hacer, ¿no? Ahora sí, era todo lo que quería comentar del 6 y el 7. Y ya vimos el 8, ¿verdad? Ya quedó. Bueno. Ya vimos el 8. Sigue el 9. Sigue el 9. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Curiosidad? ¿Queja? Tenemos unas quejas, pero ahorita no. Ahí las mandan por correo. Por WhatsApp. Y los dejo vistos. 9:10.
Dice, entonces el Señor dijo a Pablo, después de que pasó esto, ahora de que vemos de Cristo, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pregunta, ¿cuáles fueron las 4 instrucciones que Dios le dio a Pablo en visión de noche para animarlo a que no renunciara a proclamar el Evangelio en Corinto? No temáis. Número 1, no temas. ¿Temas? Sí. No solamente no temas, sino ¿qué más? Número 2, Habla y no habla y no calles. No le saques, anímate. ¿Cómo lo tomas? Dice, habla y no calles. ¿No es lo mismo? Es lo mismo así. Pero sí, Lo refuerzas de... sí, ya sabe cómo nos habla papá, hermano. Sí. Como decía el pastor que de repente cuenta el rancho, ¿no? Del Sí. presidente municipal, dijo, que mandó poner un anuncio en el pueblo y dijo, el que tenga cerdos que los amarre y el que no, que no. Y así nos habla papá. Yo lo tomo aquí como, habla y no pares de hablar. Ok. Sí. Sí, pudieran tomarse así. Habla y no pares de hablar, tú sigue. Tú sigue, Aunque continúa. te maten y te digan y golpeen, tú sigue. Como para enfatizar, ¿verdad? Sí. Es lo que está diciendo. Así como cuando decía en ciertas partes creemos, desierto, te digo. Como para enfatizar el mensaje Sí. que está diciendo. No temas, sino habla y no calles. Número 3. Número 3. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Aquí el domingo dijeron, bueno, lo pusieron así, como prometió el regalo de su presencia. Así lo pusieron. Cuando dice yo estoy contigo, prometió el regalo de su presencia. Ajá. Bueno, así lo Pero dijo el sí, pastor. sí. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Sí, estoy contigo. Y la 4. Y número 4, Yo tengo. tengo mucho coraje. La mies es mucha, ¿no? Ahora, ¿qué les, Muchos vendían a las películas. les ha pasado que de repente les ha dado cosas cuando han compartido el Evangelio y de repente como que alguien está muy endurecido y dice, ay, se me hace que mejor ya no. O no quiero que me ataquen, ¿no? O a lo mejor andas con las pilas bajas, ¿no? Como de repente puedo pensar, quizás Pablo, habiendo estado encarcelado, sin pensar, estando encarcelado, perseguido, viendo que la gente a veces no lo recibía, como que en su humanidad quizás de repente se pudo ver cansado, se pudo ver temido, pudo verse desanimado. Pero vino nuestro Señor cuando sabe que necesitamos recargar pilas, ¿verdad? Salud. Que Él conoce nuestro corazón. Él, como dijo hace rato, que pedir que nuestro corazón está contrito y humillado, totalmente dependiente de Él. Sabiendo que por nosotros mismos lo podemos hacer, viene nuestro Señor en un momento justo y le da esa orden. No temas. No temas, ¿por qué? Porque no estás solo. Y el que te va a dar poder, voy a ser yo. El que va a hablar, voy a ser yo. Habla y no calles el mensaje. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. En ese momento, sabemos que en otras ocasiones le pusieron mano a Pablo, lo persiguieron, lo golpearon, lo encarcelaron, lo mataron, lo asesinaron. Pero en este momento, según el propósito de Dios, nadie tocó a Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tenía muchos pueblos en ese lugar. Entonces era necesario. Nuestro Señor estaba protegiendo a Pablo, lo que nadie pusiera mano en él, porque había muchos que necesitaban escuchar el Evangelio para poder vivir aquí. Entonces ahí está la enseñanza también para nosotros. Tenemos que predicar a Cristo y Cristo crucificado. Es el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Para que así como nosotros venimos una vez al Señor, por la gracia de Dios, para haber escuchado la palabra de salvación, muchos otros del pueblo, hermanos nuestros,
vengan a la salvación también. Y aquí tenemos el último comentario que dice: los caminos y la sabiduría del hombre, abajo, nunca logran los propósitos del Evangelio de Dios. Vuelvo a repetir: los caminos y la sabiduría del hombre nunca logran los propósitos del Evangelio de Dios. Pero nosotros fuimos creados para cumplir esos propósitos por medio de la predicación del Evangelio, simple y poderoso. Esa fue la conclusión de nuestra hojita, y tenemos un versículo que es el de Hechos 20 y 24 que nos tenemos que aprender. Se los paso, se los leo. Ya conocidos por muchos de nosotros, creo yo. Se los leo, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es el versículo. Amén. 8:37 me pasé. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos.